En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó. Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este tercer domingo de Pascua meditamos este pasaje precioso de los discípulos de Emaús, un pasaje privilegiado en el que Jesús no tiene prisa, camina 11 kilómetros con Cleofás y con el otro. El domingo de Pascua, el primer domingo de Pascua, leíamos este evangelio y hacía yo un audio, una reflexión de la misa de la tarde. Entonces trataré de no redundar en ese tema que ya traté. Trataré de reflexionar cosas que tal vez en aquel momento no tomé en cuenta. De cualquier forma, les aconsejo, si les interesa este pasaje, darle una oída a ese audio. Está como en Domingo de Resurrección, misa de la tarde. La pregunta que surge a partir de este momento, y es una pregunta que tal vez los discípulos no se hacían, es una pregunta para nosotros. Los discípulos no se la hacían porque, para empezar, no tenían claridad de ideas, no sabían lo que iba a pasar. Nosotros sabemos que después de que Jesús resucita, asciende a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero entonces, ¿dónde vamos a encontrar a Jesús? Es una pregunta que tendríamos que hacernos nosotros, cada día.
¿Dónde voy a encontrar a Jesús en este día? Que Él explica a los discípulos y en la fracción del pan. Pero la pregunta, todavía esta pregunta nos manda a otra pregunta. Ok, Jesús está presente todos los días en nuestras vidas. Y podríamos hablar de que Jesús está presente en el prójimo, porque lo dirá en el pasaje donde habla del juicio final, de la separación de las ovejas y los cabritos. ¿Y cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y cuando lo hicieron con uno de estos más débiles, conmigo lo hicieron. Entonces, bueno, eso nos da una pista, pero aquí estamos hablando de una presencia distinta. Es muy interesante a lo largo de los pasajes que nos hablan de la resurrección. Jesús no es reconocible, pies el costado a los apóstoles para que lo reconozcan. Jesús tendrá que decirle a la Magdalena, presentarse y decir que no es el hortelano. Y aquí estos no lo reconocen. Los apóstoles, cuando van por la barca y Jesús camina sobre las aguas, no lo reconocen inmediatamente. Bueno, esto es antes de la resurrección, pero es continuo. Cuando Jesús manifiesta, nos da pautas de su divinidad, no es inmediatamente reconocible. Jesús a la orilla del lago, en aquel momento en el que pone un pescado a las brasas, no es reconocible inmediatamente. Bueno, pues esto es la pregunta es fuerte, es importante hacerla. Bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y la segunda, ¿vamos a ser capaces de reconocerlo? Vamos a conocer a Jesús en el prójimo, pero vamos a ser capaces de reconocer a Jesús en la Escritura. Vamos a ser capaces de reconocer a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan, ¿o no? No cualquiera es capaz de reconocerlo. Jesús, una vez que les ha descifrado este enigma a los discípulos de Emaús, desaparece a la vista. Visus gustus tactus intefalitur, dirá el Tantum Ergo. Ok, Jesús desaparece a la vista, pero ellos saben que la presencia de Jesús permanece. Entonces, nosotros somos capaces de, en esta situación tan peculiar de la cuarentena, en esta situación de misas a puerta cerrada, de transmisiones de las misas por internet, en medio de nosotros, en su iglesia, somos capaces de reconocer que la promesa de Jesús de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es real. Somos capaces. La invitación ahí está. Tenemos que ser capaces de reconocer a Jesús en la Eucaristía y en la Escritura. Del encuentro de estos hombres, del encuentro con Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan, estos discípulos se convierten en discípulos misioneros. Ya no redundaré en la cuestión del ánimo de ida y el ánimo de vuelta, porque eso lo expliqué muy bien en el Evangelio de hace 15 días. Pero la actitud del misionero, ¿cómo salimos después de misa? Después de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan, después de comulgarlo, tú cambia, mejora. Somos capaces de dar testimonio de que Jesús está vivo, ¿o no? Porque si no, entonces es posible que volvamos un poquito atrás y entonces tengamos que ver con mucha vergüenza que no hemos sido capaces de reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que nos hace misioneros. Y quisiera también, que no es menos interesante, el detalle de ese quédate con nosotros, quédate con nosotros, quédate con nosotros que la tarde está cayendo, quédate con nosotros. Somos capaces
de convertir las palabras de los discípulos de Emaús en nuestra oración. En este momento de tanta incertidumbre, en este momento de miedo, de crisis, de angustia, ¿por qué no hacer nuestras esas palabras y hacer de esas palabras la oración más hermosa? Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Al ir a decir, Señor Jesús, quédate con nosotros. Al levantarnos para emprender las labores del día, quédate con nosotros. En medio de las crisis familiares, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Él se va a quedar si tú lo invitas a quedarte. Quisiera concluir esta reflexión con la lectura de un poema que escribí aproximadamente hace un año, porque creo que viene mucho al tema. Se llama Credo. Creo en un Dios que me acompaña, que camina conmigo, que está en la caída, en la derrota y en la oscuridad de mi tristeza, que me abraza cuando mi paso es firme, cuando canto victoria. Creo en un Dios que sonríe en mi sonrisa, que canta en mi canto, cuando la música es triste y cuando las canciones sonríen. Creo en un Dios que no abandona, que no deja de pelear por mí, que pelea a mi lado, que combate mi debilidad y me derrota. Creo en el Dios que me seduce, del cual me dejo seducir. Queridos hermanos, me disculpo porque por cuestiones técnicas la semana pasada no pude compartir la reflexión. Oro con ustedes y oro por ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.